¿Cómo le va? Volvió él. Hola, ¿qué tal? Volvió ¿Cómo él. andan? ¿Todo bien? Volvió. Yo quería acomodar el cuadernito. Ahí, pero si no me tapas Ok, está bien. No sé, como que me dio un... ¿te dio el toque? No, no sé. Sí, tengo Mira, y algunos. si pongo ahí. Sí, eso es lo que me molesta. Eso. Vamos a ahí estamos bien. Muy bien. Bien ahí. Vamos a hablar de las escuelas técnicas. Pará, antes. Déjame llamar. Sí, llama a quien quieras. ¿A quién vas a llamar? Hola. Hola. Sí, Sí. Cami, ¿me puedes pasar con Franco? Cami, pásame con Franco. Pero es un chiste muy de redes sociales ese. Yo no entendí, por ejemplo. Claro. ¿Quién No es entendí, Franco? no entendí ¿Quién es qué fue Franco? lo ¿Quién que es Cami? hicieron recién. Contá. Cami Fortunato, ¿puedes llamar a tu varón? Cami, ¿Y quién es Franco? ¿puedes llamar a tu ¿Qué varón? hace Franco? ¿Por qué Franco quisiera atendernos? Franco es el marido de Cami Fortunato, y si no conocen a Cami Fortunato... ¿Es un influencer? Discúlpenme por pasar demasiadas horas en internet. ¿Pero qué hace? Perdona. No entiendo. ¿Qué hace Franco? Franco es docente de una escuela técnica de la Ciudad Autónoma de eso. Buenos Aires. Un abrazo, Franco. Hincha de ídolo, Central. Crack. Me cae fantástico. Pero Hoy bueno, además es el cumple de su hija. Le mandamos un feliz cumpleaños a Malena. Seguís la historia total. Te compraron. Es que hoy en Vorterix hicieron el Día de los Hijos. O sea, vieron que tiene capítulos el programa Uno de la queriendo Unión. pensar un proyecto nacional para el desarrollo y arrancamos así. Ay, perdón. Está bien. Te está ocupé bien. la columna. De hecho, bueno, todos yo anónimos. en esta columna de hoy medio que hago un atrevimiento, una inserción, una mezcla de combinación con Volver a Obligado. Miralo. Mirá, Miralo. atrevido el loco. Bueno, está bien. Te lo presto. ¿Me lo prestás un ratito? Sí, te lo presto. Un Adelante. ratito, Adelante. un ratito Aparte, chiquito. temón las escuelas técnicas. Temaiken. Vamos a hablar de escuelas técnicas. ¿Por qué Los vamos a hablar? muchachos peronistas. Obviamente, y ¿Por el Eternauta? No. por el Eternauta era una buena temática en ese momento, Sí. pero la verdad es que como venimos hablando de mucha industria en las columnas de ambiente político, Sí. arrancamos con Vaca Muerta, seguimos con lo que tiene que ver con la industria de los aerogeneradores, bueno, la cuestión de la situación laboral hace un par de semanas, y hoy me parecía importante poder charlar en qué andan o en qué están las escuelas técnicas, que son, podríamos decir, un eslabón primordial, una arista o una base importante para el desarrollo industrial de la República Argentina, que ha tenido su retroceso en la época del menemismo durante los 90 con lo que fue la nueva ley de educación y todo lo que se sancionó en cuanto a la reducción de cargas horarias y reducción de años de cursada, y que hoy también está atravesando una situación similar, pero diferente. Similar, pero diferente. Atención con esto. ¿Y cómo? ¿Qué se trata? ¿Cómo es algo similar, pero diferente? Bueno, lo vamos Parecido, a abordar pero no tanto. en esta columna. Pero no tan mal. Ustedes saben que en la República Argentina hay 1.600 escuelas técnicas secundarias repartidas a lo largo y ancho. Ujú. Si a esto le sumamos todo lo que tiene que ver con institutos técnicos, porque se puede hacer la formación de educación obligatoria, que es la educación secundaria, a través de una escuela técnica, pero además existen los institutos de formación técnica, que son para aquellas personas que, por ejemplo, terminan una escuela en un bachiller, un secundario en un bachiller, una escuela que no tiene modalidad técnica, se pueden anotar en un instituto técnico y en 3 años o un poco más obtener una formación técnica, una formación de oficio, una formación volcada hacia lo que tiene que ver con las prácticas profesionales. Y si sumamos las escuelas técnicas con los institutos de formación profesional, da más de 2.500 instituciones, establecimientos educativos repartidos a lo largo y ancho de la República Argentina. No sé a qué cámara mirar. Ay, me ay, vuelvo ay, loco, ay, me vuelvo ay, loco. ay, ay. Hay una Por situación, todos lados. hay una situación puntual que tiene que ver con el presupuesto que reciben las escuelas técnicas en la República Argentina y su conformación también. ¿Tienen presupuesto las escuelas técnicas en la República Argentina hoy por hoy? Por ley, por eso vamos a hablar de la norma y de lo que sucede realmente. Por ley, se debe adjudicar el 0,2% del PBI, del Producto Bruto Interno que genera el país, debe estar destinado al
a la financiación de las escuelas técnicas. Esto se hace a través del Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, que es el organismo que de alguna manera adjudica, se encarga de pensar en conjunto con los ministerios de educación de las diferentes provincias cómo hacer esa currícula y en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, que en paz descanse en estos momentos el Ministerio de Educación Nacional. Besito. Y que, bueno, como les decía, por la Ley Federal de Educación debe recibir el 0,2% del Producto Bruto Interno en materia de inversión. ¿Lo recibe? En estos momentos, no, ¿Cuánto recibe? 0. Ah, E incluso, y un poco más, pero pará, no te me adelantes, bueno, porque Claro. ya perdón. me estás salteando temas y después me quedan cosas en el tintero. Está bien, perdona. Hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires son 280 escuelas, las escuelas técnicas, y que ofrecen más de 19, cerca de 19 modalidades de formación. La particularidad que tiene la escuela técnica, que como sucede en la provincia de Buenos Aires, sucede a lo largo y ancho de la República Argentina, es que su formación en oficios está orientada justamente a la salida laboral que se dé en el territorio. Por eso Claro. es un eslabón principal para pensarla como una base para lo que tiene que ver con el desarrollo industrial. ¿Qué sucede? En esta Argentina tan heterogénea y tan pensada a través de un proyecto, en un momento, en un proyecto de industrialización, vos tenías industria pesada en el conurbano. Bueno, las escuelas técnicas van a ofrecer una oferta vinculada a lo que tiene que ver con la salida laboral en la industria pesada. Claro. Tenés todo lo que tiene que ver con la pampa húmeda en el centro de la República Argentina, por ende, formación, desarrollo agropecuario. Bueno, las escuelas técnicas, agrotécnicas en este caso, Claro. van a ofrecer formación en lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario. Mismo, por ejemplo, los centros educativos profesionales, como tenemos el Centro Educativo Pairó acá, que articula con diferentes cooperativas para crear emprendimientos productivos que tienen que ver con apicultura, todo lo que tiene que ver con granja, formación, venta de huevos, por ejemplo. Bueno, todo este tipo de cosas que están vinculadas en la actividad económica en el territorio y que esa formación se ofrece desde el inicio de formación de las escuelas. O sea, se crean las escuelas técnicas en principio con un interés que tenía que ver con lo agropecuario. Las escuelas técnicas surgen en pos de un proyecto industrialista. Tiene Claro, su... pero en cada territorio. En te cada formás. territorio vos vas a tener en una escuela técnica una formación que derive luego en una salida laboral. Por eso hablamos ahora en lo agropecuario, pero vos, por ejemplo, En Madrid, en Puerto Madryn, vos te podés recibir como técnico electromecánico y ya salís con una formación orientada a trabajar en la industria, ya sea, por ejemplo, podés laburar en Alvar, podés laburar en los parques eólicos que hablábamos hace un ratito, en las metalmecánicas, que tienen una oferta laboral para ofrecer, justamente. Claro. En el chat, ¿Qué el dicen en el chino chat? cuenta que él fue a una escuela técnica Vamos, compañero. y dice, lamentablemente elegí la peor de las salidas, técnico informático, pudiendo ser técnico químico o electromecánico. Los de química y electromecánica hacían las prácticas en YPF y en Petrocuyo, en Ensenada. Los de informática nos mirábamos las caras. Así Ay, es. no. Bueno, yo fui a una escuela No, te das técnica cuenta también que- en Puerto Madryn y tuve la posibilidad de acceder a una pasantía en Aluar, porque yo soy técnico electromecánico. En los papeles, soy Me técnico saco el electromecánico. sombrero. Entonces, después estudié. Y debo decir, el equipo de DLR puede dar fe que el garage de Lucas se ve un poco como el de Juan Salvo. Como un técnico electromecánico. Como el de un señor de escuela técnica. Un poco desordenado, pero sí. Eso Bueno, lo digo yo yo, no me lo hago dije, cargo. yo no lo dije. Hay una situación hoy que está aconteciendo con las escuelas técnicas y con la educación en general. Asistimos a una reducción presupuestaria que tiene que ver no solo en materia de inversión y material educativo que se realiza para las escuelas, sino también en la cuestión presupuestaria para los docentes. Desde que asumió Milei que no se paga el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que por ejemplo es algo que perciben todos los docentes y que eso ayuda a que
las personas encargadas de enseñar tengan un salario mucho más alto y que se corresponda con una educación de calidad. Bueno, las escuelas técnicas hoy también están siendo un objetivo o están en la mira para hacer un ajuste en cuanto a la currícula. Y esto es similar a lo que sucedió en los años 90 con la reforma de la ley educativa. Carlos Torrendel, que es el secretario de Educación Nacional, sugirió este año en el Congreso de la Nación reducir de 6 a 5 años los años de formaciones para las escuelas técnicas. ¿Y esto qué hace? Que en principio se empiecen a readecuar las currículas en torno a las formaciones profesionales que tienen un grado más de complejidad, esto que hablamos, técnicos electromecánicos, técnicos químicos, lo que tiene que ver con los maestros mayores de obra. Vos, yendo a una escuela técnica, podés salir siendo un maestro mayor de obra, tener una formación mucho más profesional que esté vinculada o tenga una salida directa con una bolsa de trabajo, con un empleo directo. Todo esto se está apuntando a recortar y, por el contrario, en este desguace que sucede con las escuelas técnicas, se empieza a pasar a una modalidad de bachiller o a una modalidad donde las materias no estén orientadas en una especificación técnica, sino que sean materias de currícula comunes, como suceden en las secundarias comunes de los bachilleres. Hay una, ¿puedo meter un bocado Sí, de ahora sí. de un ejemplo muy claro que lo veníamos hablando el año pasado, pero que sigue en la misma situación, que es el de la Escuela Técnica de Río Tercero, en Córdoba, que la Escuela Técnica de Río Tercero es la que aporta a todos los estudiantes y todos los trabajadores para que después trabajen en todo el polo industrial de Río Tercero, que está principalmente compuesto por la petroquímica de Río Tercero y por la fábrica militar de Río Tercero. Ambas empresas, una desfinanciada, potencialmente, una desfinanciada, que estamos hablando de la fábrica militar de Río Tercero, siendo una potencial venta a la OTAN o a Estados Unidos precisamente, y la petroquímica de Río Tercero, una petroquímica que está siendo desguazada por sus dueños, es una empresa privada, la fábrica militar es una empresa estatal. Entonces, si no hay petroquímica, si no hay fábrica militar, si las escuelas técnicas están desfinanciadas, ¿qué sucede con ese polo industrial? ¿Qué sucede con Río Tercero? ¿Y qué sucede con el proyecto también? Sí. Con el cual está pensado, digo, en esa línea algo similar es lo que sucede con la Escuela Técnica del Astillero Río Santiago. Ustedes saben, el Astillero Río Santiago tiene una escuela en formación técnica. Hoy por hoy el astillero está pudiendo de alguna manera tener una subsistencia porque las políticas provinciales que se impulsan tienen otro objetivo que no son las políticas nacionales, pero sin embargo hay allí una falta de proyecto para desarrollarlo. Bueno, eso es clave y ahí das en el clavo con esta situación, Ari. Digo, se está empezando a abandonar la formación profesional en los eslabones educativos para empezar a pasar a una formación más terciarizada, más simplista, que no incluya o no esté pensado en un modelo de desarrollo, sino más bien en el modelo de el sálvese quien pueda, el modelo neoliberal de termino la educación y bueno, después vemos qué pasa en la ley. Si la terminás incluso, si la terminás. Porque también está la cuestión de para qué estudio esto, no me va a servir para nada. O sea, hay algo que pasa en el secundario de no encontrar que lo que estás estudiando va a tener una materialización cuando termines. Y la técnica tiene eso de marcarte ya un rumbo, de hacerte ciertas prácticas o verte como en cierto rubro que la escuela secundaria normal un poco se pierde. Incluso hoy la escuela técnica y te habilita diferentes formaciones en diferentes niveles a medida que vos vas cursando los años para poder después el día de mañana poder vivir, aunque sea de algún oficio, digo, si no llegás a ser técnico, vos, por ejemplo, con el título de salido de la escuela técnica, podés oficiar de electricista y firmar planos de residencias
domiciliarias y hacer una instalación eléctrica en una residencia domiciliaria, podés ser soldador, podés ser carpintero, podés trabajar en la construcción. Digo, tenés un montón de herramientas que te sirven y no solo en lo técnico, y acá me voy a poner un poco fundamentalista. Para mí, a mi opinión personal, la educación técnica debería ser obligatoria para todos los niveles, obligatoria. Acompaña a Nani dice, en el chat dice, toda educación secundaria debería ser técnica. Debería ser técnica. ¿Y por qué debería ser técnica? Hay algunos que, por ahí en un pensamiento un poco más supremacista, dicen, bueno, alguien que pasa por la escuela debería salir sabiendo cambiar un foco de su casa, cambiar una térmica. Pero digo, la escuela técnica... Ser una persona que resuelve, digamos. Ser una persona que resuelve. Pero la escuela técnica no solo te da formación en conocimiento técnico, sino que además te brinda una formación en conocimiento cognitivo. Vos, pasando por una formación técnica, podés resolver las situaciones cotidianas de la vida de otra manera. De otra manera, sí, seguro. Y eso, digo, no lo obtenés en otra tipo de educación, y es algo que es particular de un establecimiento educativo que te forma porque vos pasás muchas horas dentro del establecimiento educativo, porque laburás en conjunto con tus compañeros y alumnos que hasta muchas veces lo terminás viendo más que a tus integrantes de la familia, porque entablás otra relación con los profesores y los docentes, porque reconoces otras cuestiones en lo que tiene que ver con la autoridad. Digo, no se trata solamente de el docente escalafón alumno, sino más bien una transferencia del conocimiento que se da a partir de las personas, los docentes que trabajan allí y que viven en ese mundo laboral y le transfieren esos conocimientos a los alumnos y alumnas, y además porque es una educación que te brinda la posibilidad de poder terminar la escuela y ya salir con una oferta laboral. Por eso, para mí es primordial pensar a esta educación técnica a futuro, digo, cuando empecemos, y ya es un gran momento para poder plantearse qué es lo que vamos a empezar a hacer para volver a reconstruir esta Argentina que está destruyendo Javier Milei. Bueno, que las escuelas técnicas formen parte de una base primaria de un proyecto de industrialización nacional. No podemos pensar la industrialización nacional si no tenemos presupuesto para desarrollar el capital humano y por ende para desarrollar las escuelas técnicas en toda la República Argentina.